Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir viviendo en lo sobrenatural. Dios te llamó para que vivas en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es por encima de lo natural, por encima de lo lógico, lo razonable. Entonces vamos a compartir dos historias. En la historia, cuando Jesús se encuentra a Pedro que está pescando, y vamos a hablar de la historia de el profeta Elías con la viuda. Vamos a estar hablando de esas dos historias para vivir en lo sobrenatural. Porque en estos 4 meses y medio que falta, el mensaje del mundo es un mensaje de desesperanza. Es un mensaje de angustia, de preocupación. No se puede, que es imposible. ¿Para qué insisto? Ese es el mensaje del mundo. Es lo que se ve. Pero Dios te llamó a vivir no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y en estos 4 meses y medio estamos orando por eso, para ver lo sobrenatural en cada familia, ver lo sobrenatural. Dios responde las oraciones, no hay nada imposible. Vamos a el primer versículo, que está en Lucas capítulo 5, versículo 1 y 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Gracias. Entonces cuenta la historia que Jesús llegó y vio unas barcas y vio unos pescadores, y estaban lavando las redes. Significa que habían terminado su labor, habían terminado la labor. Al lavar las redes significa que ya no iban a insistir más, ya habían hecho el trabajo y Jesús vio que en sus barcas no había producción, no habían pescados, no habían logrado el resultado. Estaban lavando las redes, se habían rendido, ¿para qué insistimos más? Si ya había llegado el día y en lo natural ya es imposible encontrar peces, ir a pescar, habían desistido ante las circunstancias y la situación. Haciendo un paralelo con nuestra vida, ante la situación que se está viviendo en el mundo, nos lleva a veces a lavar la red, es decir, no insistir. ¿Para qué más? ¿Para qué insisto si no se puede? ¿Para qué si no hay resultado? Mire la economía cómo está. ¿Para qué envío si las empresas no están contratando personas? ¿Cómo iniciar un negocio ahora si es difícil? Es como lavar la red. Lavar la red significa no voy a hacerlo más, no voy a intentarlo nuevamente. ¿Ya para qué? En este tiempo, pues debemos de saber que en lo natural es lo que hace la gente. Pedro estaba viviendo en lo natural. Lo natural era ya lavarla e irse, porque no logró nada. Así como en el momento que llamó a Pedro, pues Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, te llamó a ti y a tu familia, para que no sigas viviendo en lo natural, para que no sigas viviendo en tu esfuerzo, en tu capacidad, no, para que vivas en lo sobrenatural, en el poder de Dios. La primera historia, Pedro ha lavado las redes porque ya no puede más. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, está la historia de Elías con la viuda. Elías Dios lo envía para que la viuda lo sostenga. Cuenta la historia, Elías le dice, por favor vaya y le haga un poco de pan. Y esta es la respuesta de la viuda. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La mujer está viviendo en lo natural. Le dije, no tengo pan cocido. ¿Usted me está pidiendo pan cocido? No tengo. Pero tengo un poquito de harina, un poco de aceite, y en este momento me preparaba para ir por la leña, venir y cocinar, hacerlos para mi hijo y para mí,
y dejarnos morir. En la historia habla que había hambre sobre la tierra, había un problema económico. Ahora está el virus sobre la tierra. Y ella dijo, ¿cómo? Y me dejo morir. En este tiempo, el mensaje del mundo y la situación que hay, dejar morir la relación, dejar morir la economía, ¿para qué insisto? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y aparece la apatía. En ese momento, dejarse morir, ella era perder su vida, porque ya no había trabajo, no había comida, era lo último lo que les quedaba para comer y ya, morían. En ambas historias está lo natural. En ambas historias es real que Pedro había trabajado, es real que la mujer no tenía nada y que ella comía eso y se iba a morir. En lo natural, en lo que se veía. El mensaje del mundo, de las personas que Dios no ha llamado, de los que no conocen a Dios, pues es un mensaje de preocupación, es un mensaje de destrucción, es un mensaje de desesperanza, es imposible, no hay, cada día se va a estar peor. Estos 4 meses y medio que falta, cada vez ser más difícil las cosas. Eso es cierto en lo natural, como en el ejemplo de la viuda que ella quería dejarse morir, ya no tenía aliento, no tenía esfuerzo, ya no quería nada. La parte emocional es golpeada ahora por todas estas circunstancias. Pero Dios te llamó para que vivas en el gozo de Él. Dios sostiene nuestro estado anímico en medio de esta adversidad. La invitación, familia, está una realidad, hay un mundo natural, pero que Dios te llamó a vivir en lo sobrenatural. Dios te llamó a vivir en lo sobrenatural. En cada área a veces desistimos, en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra propia transformación que Dios está haciendo en nosotros. Y pensamos a veces que no está sucediendo nada y que para qué leo Biblia y para qué oro, pero mire si yo sigo siendo el mismo. La palabra de Dios no regresa vacía. No nos podemos dejarnos morir, dejar de leer la palabra, dejar de orar, dejar de congregarme, dejar de estar en un estudio bíblico, porque pienso que todo va a seguir igual. Oro por una persona y la transformación no la veo. Y le doy palabra y como si no estuviera sucediendo nada. No nos podemos dejar morir, debemos de seguir haciendo lo que nos toca. Nosotros hacemos lo natural, pero es que lo sobrenatural lo hace Dios, no nosotros. No nosotros. Dios siempre ha hecho los milagros. El hombre nunca ha hecho el milagro. Moisés no hizo milagros. ¿Sí? Elías, que estamos en esta historia, no hizo milagros. Josué no hizo milagros. Dice que Pablo no hizo milagros. Dice Dios por medio de Pablo hacía milagros. Dios por medio de Moisés hacía milagros. Es lo mismo, Dios ahora por medio de ti, por medio de cada uno de nosotros, de nuestra familia, hace milagros para una vida sobrenatural. Y en estos 4 meses y medio que falta del 2020, vamos a ver en la congregación lo sobrenatural. Entonces, recordemos las 2 historias, cómo está la situación. Pues muy difícil porque Pedro había trabajado toda la noche y estaba lavando las redes sin producción, sin el resultado. Y la mujer no tenía ya nada para la supervivencia de ella y de su hijo. Muy difícil la situación. Ahora, las personas que no conocen a Dios, pues ven las cosas muy difíciles. La mujer no sabía lo que iba a suceder. Pedro tampoco. Al continuar la historia, Jesús le dice a Pedro que corra la barca, que él va a hablar la palabra, porque la gente se había agolpado, había ido a escuchar la palabra de Dios, dice. Entonces Pedro corre la barca, Jesús predica y al terminar le dice a Pedro, bogue mar adentro y que eche la red. Él ya había lavado la red, él ya la había lavado. Pedro en su esfuerzo natural había hecho lo que le correspondía. Él había trabajado toda la noche y nada había pescado. Y Jesús ya en la mañana le dice, Pedro, bogue mar adentro y eche la red. En la parte natural, lo que él pensaba eso es ilógico.
Si había trabajado toda la noche, ¿qué voy a lograr un resultado ahora? Recuerda lo que hemos hablado, confía en el Señor, sé humilde, temeroso de Dios, humíllate bajo la mano poderosa de Dios. El que confía en el Señor prosperará. El que confía en el Señor prosperará. El que es humilde y temeroso de Dios dice que el fruto es riqueza, honra y vida. Riqueza, honra y vida. Y dice que el que se humilla bajo la mano poderosa de Dios, dice que Dios lo exaltará. Entonces Pedro escuchó a Jesús y le dice que corra la barca, que bogue mar adentro y que eche la red. Pues Pedro en ese momento, al correr la barca e irse mar adentro, porque él le dijo, eso es Señor, yo he trabajado, no voy a conseguir nada. Pero confió en lo que le dijo Jesús. Confió. Y confió en lo que dijo Jesús. Vamos a Lucas capítulo 5:5. Y dice, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Dice, no es mi esfuerzo, no es mi capacidad, sino que obedezco tu palabra. Usted me dijo que bogara y que la echara. Pues voy a hacerlo porque usted dice. Confía en el Señor y prosperará. Confía en el Señor y prosperará. Si Pedro no hubiera confiado en Jesús y deja la barca ahí, no va a haber el resultado. Él confió por encima de lo que él creía, por encima de su capacidad, de su conocimiento. Él en el conocimiento, en lo natural, pues él sabía que no iba a encontrar nada. Pero dijo en tu palabra, es decir, comenzó a caminar en lo sobrenatural. Cuando obedecemos la palabra de Dios, caminamos en lo sobrenatural, en el poder de Dios, donde Dios genera donde no hay. Mira, donde no hay, Dios genera. Donde Dios hace, abre. Donde uno cree que no hay, que es imposible, Dios lo genera ahí. Dios hace, genera el milagro. Pedro dice, en tu palabra echaré la red. Ahora miremos en la historia de la viuda. Y le dice Elías a la mujer que no tuviera temor. Hiciera primero a él el pan, la torta pequeña cocida, y que luego le hiciera para ella y su hijo. Que hiciera de esa manera. Porque Dios había dicho que la harina y el aceite no iba a escasear. La mujer escucha eso, dice en 1 Reyes 17:15, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue e hizo como le dijo Elías. La mujer fue a hacer algo que lo que ella veía, pues era imposible que el aceite y la harina no se fueran a acabar. Pero ella obedeció esa palabra, que era la palabra de Dios por medio del profeta. Ella fue y lo hizo. En Lucas capítulo 5:6, en la historia de Pedro dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En ambas historias, en 1 Reyes 17:15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue e hizo como dijo Elías. Y en Lucas capítulo 5 versículo 6, y habiéndolo hecho, Pedro habiendo tirado la red, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eso es vivir en lo sobrenatural. La clave en las dos historias, hay un verbo que conjugaron las dos personas. Siglos después, el mismo Dios que le habló por medio de Elías a la viuda, es el mismo Dios que le habla a Pedro y es el mismo Dios que te habla hoy a ti. ¿Qué hicieron en común las dos personas, la viuda y Pedro? Hicieron la palabra. Por encima de su conocimiento, por encima del entorno
entorno, por encima de lo que veían, por encima de lo que creían, hicieron la palabra. Hicieron la palabra. Para vivirle lo sobrenatural, debemos de hacer la palabra. Familia, son 4 meses y medio donde vamos a ver la gloria de Dios. Debemos de hacer la palabra. De hacer la palabra. No esperemos vivir en lo sobrenatural sin hacer la palabra. Eso es imposible. Familia, nosotros Dios nos llamó a ser maduros, a ir creciendo. Y la madurez es hacer la palabra por encima de lo que creo. Eso es una madurez espiritual, porque dice que confía en el Señor prosperará. ¿Qué hizo Pedro? Confiar en Dios, lo que le decía Jesús, Dios mismo. ¿Qué hizo la viuda? Confiar en el profeta, que era la palabra que Dios le estaba dando por medio de él. El que confía en el Señor prosperará. El hombre que se humilla y es temeroso de Dios, dice que el resultado que obtiene es riqueza, honra y vida. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Dios te exaltará. Esas 3 cosas van a suceder en la congregación, pero hemos de hacer lo que hizo la viuda y lo que hizo Pedro, hacer. Pedro le dijo, venga, yo sé de esto, eso no hay peces, pero en tu palabra, y fue y lo hizo. Si Pedro no lo hace, pues no va a haber el milagro, lo sobrenatural, porque él sabía que ahí no había. Y la mujer, si no lo hace, pues tampoco va a haber lo sobrenatural. Estos 4 meses y medio que nos faltan de este 2020, la congregación vamos a vivir en lo sobrenatural. Pero debemos de hacer la palabra en cada área de la vida, en cada área, en la relación con los demás, en el hogar. Que nuestro hogar esté en amor y paz, en el gozo de Dios, que haya armonía. En estos 4 meses y medio, eso es sobrenatural. Eso no emana de nosotros. Eso lo genera Dios en nuestros hogares. ¿Y sabes por qué? Porque somos hogares que estamos orando. Cuando el hogar ora y lee la palabra, no estamos diciendo que no va a haber dificultad y adversidad, sino que Dios da sabiduría para enfrentar esa situación. Adicional, Dios inunda de gozo y de paz la mente de cada uno de las personas que conforman el hogar. Parece la paz de Dios, el gozo de Dios. Eso es sobrenatural. En el mundo natural se está esperando conflictos en los hogares, peleas, dificultades, riñas. Eso es lo que está esperando el mundo. Eso es lo natural. Cuando hacemos la palabra aparece lo sobrenatural. Y es lo que va a suceder en los 4 meses y medio. Pero como hemos estado compartiendo todos estos domingos, debemos de hacer lo que hizo Pedro y lo que hizo la viuda. Hacer. Hagamos un alto. Hagamos un alto. ¿Queremos ver lo sobrenatural sin hacer la palabra? Nos engañamos, familia. Como dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. Queremos ver lo sobrenatural, pero no hacemos la palabra porque, no, pero mire, pero es que vea, pero mire lo que yo siento. Familia, Pedro dejó de ver lo natural. Él pasó a ver la palabra y dijo, en tu palabra. Y la mujer le contó al profeta y le dijo, bueno, no temas, listo, voy a hacerlo. Fue y lo hizo. Lo sobrenatural en nuestras vidas está sucediendo y va a suceder durante estos 4 meses y medio y durante el 2021, 2022, 2023. Mientras estemos sobre esta tierra, por fe, hasta la venida de Cristo el Señor en el recto, por fe que estemos, al hacer la palabra. No necesitas hacer ritos, no tienes que hacer penitencias, no tienes que hacer promesas, ni ceremonias, no. Dios no demanda nada de eso. Él se sacrificó por ti. Él ya lo hizo todo por ti. Él te llamó para que lo obedezcas. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios te llamó para que conozcas la palabra y hacerla. Y esa palabra nada la limita. Hemos estado hablando todos los domingos. El trabajo de Pedro no limitaba la palabra de Dios. No lo limita. El que haya poquito aceite y poquita harina no limita la palabra de Dios. Lo poco que haya en tu hogar, Dios lo multiplica. A veces decimos que no tenemos nada. Siempre hay algo. Y eso que tienes, Dios lo multiplica. Dios lo multiplica. Pero debemos de hacer la palabra. Dios no te está diciendo, madruga a las 4 de la mañana a orar porque es que a esa hora yo le escucho y usted pague el precio. No, eso es doctrina de hombre. Dios te dice es,
de lo que dice Dios es la necesidad de orar y no desmayar. Es lo que debe haber en ti, necesidad de orar y no desmayar. La doctrina del hombre te dice, pague el precio, levántese a las 4 de la mañana y sufra que porque usted no puede dormir. No, eso es de hombre. Lo que te dice Dios es la necesidad de orar. Que usted sienta esa necesidad de orar, pues a la hora de acuerdo a su agenda y no desmayar. Que pase lo que pase, siempre vas a orar. Pero, ¿qué no sucede? No veo el resultado y dejo de orar. Desmayo, es decir, no estoy siendo hacedor de la palabra. Si en algo que es la necesidad de orar y no desmayar en la oración, ya lo dejo de hacer, pero sí quiero ver la vida sobrenatural. Sí quiero experimentar lo sobrenatural de Dios, pero entonces desmayo en la oración. En la otra, sencillo, eche sobre mí la angustia. Oiga, donde el beneficiado somos nosotros. Echo la angustia un día, echo la angustia 2 días y como que sigue todo igual y peor y mal y como que me siento mal, dejo de echar la angustia en Dios. No estoy siendo hacedor de la palabra, no la estoy haciendo. Pedro la hizo, la viuda la hizo. Para vivir en lo sobrenatural debemos de hacer la palabra. Sencillo, fácil. Pero nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Los peces no saltaron a la barca. Pedro tuvo que hacer la acción que él conocía, que era echar la red. Él sabía cómo hacerla. Él sabía la técnica. Entonces él usó su conocimiento, la tiró y Dios hizo lo sobrenatural. Se la llenó de peces. La viuda tenía su conocimiento de hacer su pan cocido. Entonces ella lo utilizó y lo hizo. Pero Dios hizo lo sobrenatural. Entonces, familia, nosotros no debemos de desmayar. En estos 4 meses y medio vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios en la congregación para cuando te digan qué es lo que sucede en su hogar, qué es lo que pasa en tu vida, le diga a usted en humildad, es que Dios me llamó, conozco la gracia de Dios y estoy cada día con la ayuda de Dios haciendo su palabra. Me he humillado ante Él, ante su palabra me he humillado, le digo, lo necesito y quiero hacer su palabra cada día. Y aparece lo sobrenatural. Y lo primero sobrenatural es nuestro estado anímico. La paz que sobrepasa todo entendimiento y su gozo. Eso es hermoso. Eso lo genera Dios en tu vida. ¿Qué debemos de hacer? Hacer la palabra. Hacer la palabra. En cada área. Como hablamos del entorno del hogar, cómo nos tratamos, como hemos hablado del trabajo. Entonces Dios respalda tu trabajo y aparecen ascensos. Y aparecen bonos y bonificaciones y reconocimientos, porque estás trabajando para Dios y de Él recibes la paga. Dios no miente, aparece lo sobrenatural. Y Dios sostiene tu empleo y te da otras ideas. Aparece lo sobrenatural. Igual el que tenga su negocio. Dios lo respalda. Dios lo respalda. Debemos de ser hacedores de la palabra y Dios hace el resto. Dios hace lo sobrenatural. Al continuar en la historia de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15 y 16. Y comió él y ella, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gracias. La harina y el aceite no escaseó. Pero conforme a la palabra que dijo Elías, no, la palabra de Dios que había dicho por Elías, porque él era el profeta. Y Jesús era el mismo Dios, Dios mismo hablando. Es la palabra de Dios. El común denominador, la palabra de Dios. Hacer la palabra y sucedió el milagro. La harina no escaseó, el aceite comieron todos los días mientras hubo el problema económico en ese momento sobre la tierra. En la época de Elías y la viuda, no les faltó nada. Pasaron esa circunstancia guardados por Dios. Guardados por Dios. No les sucedió nada. Pedro echó la red y dice que él, cuando sacó la red, se rompía. Tuvo que llamar a los amigos de otras barcas que vinieran y llenaron las barcas y las barcas casi que se hundían, dice la historia. Lo sobrenatural. No va a haber escasez. Así como Pedro, que había trabajado tanto tiempo y no le apareció, no encontró nada, pero al obedecer la palabra, no solo para él, sino que
le alcanzó para su entorno. Es lo que va a suceder en estos 4 meses y medio, y en el 2021, y en el 2022, y en el 2023, y en el 24, en el 25. Mientras Dios te tenga sobre esta tierra y haga su palabra, pues vas a vivir en lo sobrenatural. Hacemos lo nuestro, que es lo natural, y el resultado es lo sobrenatural. Más de lo que pides y entiendes. Más. Porque Dios nos llamó para esa vida. El mundo no conoce la palabra de Dios. El mundo no conoce, dice Pablo, que por vergüenza muchos no conocen a Dios. Y Dios te llamó para que lo conozcas. Dios te está revelando a tu vida cada día más. Cada día es más claro la gloria de Dios, su poder. Que la gracia es la verdad. Es una vida de fe, donde es hacer su palabra. El justo vivirá por fe. El resultado de ambas historias fue que hicieron la palabra y vivieron de una manera que ellos no esperaban. En estos 4 meses y medio, los deseos del corazón se cumplen. Se cumplen porque nada limita la palabra de Dios. El que Pedro haya trabajado mucho no limitaba la palabra. El que en la harina, en la cocina de la mujer tuviera poca cosa, eso no limita la palabra de Dios. Dios multiplica y genera donde no hay. Él creó todo. Volvemos a hacer la pregunta. Si estamos siendo humildes ante Dios, nos humillamos ante la palabra de Dios, somos altivos y tercos ante la palabra de Dios. Usted imagina a Pedro, pero Jesús, si yo soy el pescador, yo soy el que sabe, allá no hay peces ya, ¿yo qué me voy a ir a hacer allá? Yo no voy. Si quiere, vaya usted, coja la lancha y vaya usted y lance la red. Yo no voy. No, Pedro no fue altivo. Pedro no fue terco. La viuda, pero ¿cómo le ocurre que lo va a hacer a usted? Si bueno, vamos a morir, pues igual voy a hacerle, nos lo comemos nosotros, muérase usted y morimos todos, que yo no voy a hacer eso. Porque ¿cómo eso se va a multiplicar? La mujer no fue terca, la mujer no fue altiva. Preguntemos si nosotros estamos siendo altivos ante la palabra de Dios. Si somos tercos ante la palabra de Dios. Si Dios te está mostrando que te ama, que es el Todopoderoso, que Él es el camino, que te llamó para que en este tiempo donde el mundo está viviendo en lo natural, tú vivas en lo sobrenatural. En este tiempo donde el mundo se queja, se angustia, se preocupa, que tú vivas en lo sobrenatural del gozo de Dios, de la paz de Dios, del amor de Dios, donde desarrolles tus talentos, tus dones, donde generes los deseos del corazón, Dios te los cumpla. Dios, no tu capacidad, Dios. Caemos rendidos ante Dios viendo de su poder y su gloria. Entonces, familia, la invitación es a que seamos cada día más hacedores de la palabra. Y para eso Dios es tu ayudador. Dios es nuestro ayudador. Podemos decir confiadamente, Dios es nuestro ayudador. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Jesús, Cristo al tomar cuerpo, Jesús fue tentado en todas las cosas. Él sabe por lo que pasamos nosotros. Por eso podemos hablar con Él confiadamente, pero Él te ayuda. Él te da la salida ante la tentación. Él te muestra el camino y comienza a reinar en vida, en cada área. Pero no debemos de vivir por vista, familia. El mismo Dios que hizo el milagro con la viuda, es el mismo Dios que le dijo a Pedro e hizo el milagro. Y es el mismo Dios que vive en ti, que hoy hace milagros. No ha cambiado. Su poder no se disminuye. Su poder no se acaba. Es el mismo Dios, el mismo poder. Entonces vamos a ver los milagros en la salud. Cada día se rejuvenecerán como las águilas, porque en su cuerpo se llevó las enfermedades, porque por su llaga hemos sido curados. Nuestros cuerpos se rejuvenecen, los órganos, la piel, el sistema digestivo, el corazón, la sangre, los pulmones, los riñones, todo. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice y nosotros creemos su palabra. ¿Qué debemos de hacer? Hacer lo que dice la palabra. Si la palabra te dice que no desistas, pues no podemos desistir. ¿Y por qué? Porque la misma palabra te dice que Él va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, si has pensado en desistir, en dejarte morir como la viuda, pues hoy la palabra te dice, no, cobra ánimo porque no estás solo. Dios está contigo.
Nunca te dejará ni te desamparará. En estos 4 meses y medio que falta del 2020 y el 2021 y de aquí en adelante, Cristo el Señor siempre estará contigo. Y vamos a ver lo sobrenatural en nuestras vidas, como lo hemos visto desde que inició la congregación. Y cada día lo vamos a ver más. ¿Por qué? Porque cada día Dios hace en nosotros para que seamos más hacedores de su palabra. Pregúntate, yo he leído la palabra, no la obedezco, cojo por otro lado. ¿Cuál es el resultado que estás obteniendo? ¿Será que conseguiste el resultado? Claro que no, porque Dios no miente. ¿Por qué no nos regresamos a este punto y decir, Señor, yo ya me cansé de hacer lo opuesto a lo que usted me dice? Me voy a humillar ante su palabra, voy a ser humilde, voy a ser humilde. Joven, si la palabra dice que honre a padre y madre, joven, no sea altivo ante la palabra ni terco. Sabemos lo que es la juventud. La juventud es energía, todo lo puedo, nada me queda grande. Yo puedo con todo. Sí, pero eso es para las retos de la vida afuera. Con su papá y su mamá, joven niño, debes de honrarlo, amarlo, respetarlo. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Entonces, cuando joven usted se humilla ante esa palabra, eres humilde y lo haces, pues te va a ir bien en todo. Cuando salgas a tu colegio, a tus actividades, pues te va a ir bien todo siempre. Cuando seas profesional, en tu familia, todo te va a ir bien. Vas a comenzar a vivir en lo sobrenatural. Te va a ir bien en todo. Eso es vivir en lo sobrenatural. Pero joven niño, debes de honrar a papá y mamá. En estos tiempos que estamos, no, un joven no desobedecer al papá, no gritarlo, no ofenderlo. Es ir en contra de la palabra. El joven y el niño que está congregado hoy, pues debe de ser humilde y decirle a Dios, ayúdeme, yo quiero amar a mi papá, quiero respetarlo, quiero obedecerlo, ayúdeme Dios para hacer una bendición en la casa en este tiempo, en los colegios todo va a ser virtual. Entonces que sea un hogar sobrenatural, no en la fuerza humana, en lo sobrenatural. ¿Y qué debemos de hacer? Hacer lo que dice la palabra. ¿Fácil? Fácil, sencillo. La palabra de Dios no es gravosa, dice. Es sencillo. Vamos a mirar Jeremías capítulo 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Gracias. Dios hoy hace la pregunta. Faltan 4 meses y medio. ¿Cuál es la situación que está en el hogar? Para Dios era difícil multiplicar el aceite y la harina que tenía la viuda. Para Dios era difícil generar peces cuando Pedro lanzara la red. Para Dios hoy es difícil si hay un diagnóstico médico, una economía en dificultad, deudas. ¿Para Dios es difícil eso? Familia, hay una pregunta. ¿Será algo difícil para Dios? ¿Qué hizo Pedro? En tu palabra ha hecho la red. ¿Qué hizo la viuda? Voy a hacerlo como usted dijo, señor profeta. Se fue a hacerlo. Y fue y le dio primero al profeta, luego ella y luego comió el niño. ¿Será que hay algo difícil para Dios? ¿Será que porque la situación que estamos viviendo de la economía, por el virus, la situación que está el mundo, ¿será que eso impide la palabra de Dios? ¿Eso está por encima de la palabra de Dios? ¿Eso bloquea la palabra de Dios? Entonces las promesas de Dios durante la pandemia dejan de cumplirse. Durante la pandemia dejan de cumplirse las promesas de Dios, y las promesas de Dios comienzan a cumplirse cuando vacunen a toda la humanidad y desaparezca la pandemia. Dice la pregunta, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? De pronto estamos pensando que en este tiempo las promesas de Dios no se cumplen, porque mire la pandemia, porque mire la economía del mundo, porque mire lo que dicen de la bolsa, mire los diferentes sectores de la economía. Usted debe hacer lo que debes de hacer. Pedro echó la red, la mujer fue y cocinó. ¿Qué te toca aquí hacer? Pregunte, ¿qué me toca aquí hacer a mí? Hagamos la parte natural que tenemos que hacer
que Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro. La pregunta, ¿hay algo difícil para Dios? Vamos a ver la respuesta. Vamos a Lucas 1:37. ¿Será que hay algo difícil para Dios? O sea, que porque está la pandemia, entonces los deseos del corazón no se cumplen. Las promesas de Dios no se cumplen. Que confía en el Señor prosperará. No, usted confía en mí, pero ahora usted no va a ver la prosperidad, sino hasta que sean vacunados, que desaparezca todo. Ahí sí ya usted va a prosperar. No. En este tiempo vas a ver la prosperidad de Dios. En este tiempo, porque vamos a ver el poder de Dios, así como Pedro encontró donde no había, y como la mujer no le faltó nada, que fue próspera, porque recuerda que había hambre. Ya tener comida es prosperidad. Cada uno tiene una capacidad, y en la capacidad de cada uno vamos a ser prósperos, pero es que a veces somos insensibles, altivos, y Dios nos está dando y todo, y para nosotros es poquito y es nada. Por estar mirando al lado. Por estar mirando al lado. Y si Dios al del lado lo mandó con mayor capacidad, ¿qué culpa él, bendecido? Y si usted mira al del lado acá y lo mandó con menos capacidad, pues ¿qué culpa él? Tenemos que mirar al interior, desarrollarlo de cada uno. Desarrollarlo de cada uno. Y en cada uno Dios te va a hacer próspero. En la capacidad y en el ritmo de cada uno. En este tiempo, en este tiempo. En este tiempo lo vamos a ver porque no hay nada difícil, pero ¿qué debemos de hacer? Valga la redundancia, hacer la palabra de Dios. Si la lees y usted dice, no, pero es que Dios, eso no, porque mire que a mí me tratan mal y yo cómo voy a tratar bien. Y mire que yo me porto bien y no, todo sigue mal. Pues que la palabra dice que no te canses de hacer el bien, en su tiempo cosecharás. Entonces todos los días, por eso es necesario orar. Porque es una vida sobrenatural, no es en nuestro esfuerzo. No tienes que ayunar, no. Lo que es de humillarte ante la palabra de Dios y decir, Señor, ayúdeme a no cansarme de hacer lo bueno, ayúdeme, Señor. Porque su palabra dice que si yo no me canso de hacer lo bueno, voy a cosechar. Entonces, ayúdeme, yo necesito su fuerza, Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces debemos de estar mirando es hacer la palabra, es ir madurando, porque es no lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es el engaño de la carne. No, ya la palabra me dice algo y vamos por fe. Y vamos por fe a hacer lo que dice la palabra, para vivir en lo sobrenatural. Y cuando estés viviendo lo sobrenatural y te pregunten, recuerda darle la gloria a Dios. Recuerda de no callarte y decirle, compartir su palabra. La gracia es la verdad. Porque es lo que vamos a ver en este tiempo, una congregación fortalecida por el poder de Dios. Lucas 1:37 está la respuesta de Jeremías 32:27. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Preguntamos en Jeremías 32:27. Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Necesitas un empleo en este tiempo? Todos los días hay que enviar hojas de vida, todos los días hay que salir a buscar, todos los días hay que orar y salir y buscar. Dios te da el empleo, porque para Dios no hay nada difícil, porque el que haya pandemia no significa que Dios no te va a dar la provisión, porque el empleo es el medio, así como Pedro echó la red y la mujer fue y cocinó. Ese era el medio, lo que tenían que hacer ellos. Dios te va a dar el empleo, Dios te va a dar el trabajo o el negocio, lo que quieras desarrollar. Porque esa situación no impide, no hay nada difícil para Dios. Absolutamente nada difícil para Dios. Dios nos llamó a vivir una vida sobrenatural. Para vivir en la capacidad nuestra nos hubiera dejado allá, en nuestra capacidad, en nuestro esfuerzo. No, Dios te llamó a que hagamos lo que nos toca que hacer a nosotros, pero con un resultado sobrenatural porque somos hacedores de la palabra cada día más. El hombre, ¿cómo debe tratar a la mujer? Pues cada día mejor. Varón, esposo, usted cada día tiene que orarle a Dios de cada día tratar mejor a su esposa. Cada día mejor. Independiente de cómo es ella con usted. A ver qué pasa con lo que usted está orando. A ver qué sucede. Pero uno como hombre dice, no, me trató mal, entonces yo también soy displicente. Entonces no me está atendiendo, entonces yo también tampoco llevo nada para la casa. Eso no es ser hacedor de la palabra. Pero sí quiero disfrutar de la vida sobrenatural. Dios, sí, deme lo sobrenatural suyo. No.
Hemos visto dos historias, cómo se vive lo sobrenatural. Es hacer lo que dice Dios. Y Dios no quiere nada malo para ti. Familia, uno pareciera que leyera la palabra de Dios y uno le dijera a Dios cosas, haga esto, y uno piensa que Dios, no, Dios, usted está en contra mía y usted quiere todo lo malo para mi vida. Me va a ir mal si yo obedezco su palabra. No. Bendecido, Dios te llamó a una vida sobrenatural, una vida en descanso, en reposo, no de actividades, de la mente donde estás tranquilo en medio de las dificultades y las adversidades, tu mente tranquila y segura de que hay un Dios vivo, que no hay nada difícil. Así que la salud es restablecida, la piel, Dios hace una nueva piel, un nuevo hueso, un nuevo órgano, corazón, pulmones, no hay nada difícil, no hay nada difícil. Y la mujer, ¿qué hacer con la esposa, qué hacer con el esposo? Pues respetarlo. Entonces, mujer, si usted está gritando al esposo, está hablando mal de él a los amigos, a las amigas, al suegro, a la suegra, a los primos, a la familia, dice, respételo. O le alza la voz, o peor, que Dios no lo quiera, diciéndole groserías al esposo. Ah, pero la esposa quiere vivir lo sobrenatural, pero trata de esa manera al esposo. No, es hacer lo que dice la palabra. De ahí la invitación de los estudios bíblicos. Y ahí vemos qué es lo que dice Dios. Entonces, Señor, si usted dice algo, Señor, voy a hacerlo. Porque mira el mundo cuando se confía en lo que se ve. Cuando se confía en lo que se ve, la arena movediza. Dios te está diciendo algo. El que confía en el Señor prosperará. Ser humilde y temeroso de Dios. La recompensa es riqueza, honra y vida. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios, que te exaltaré. Las tres cosas donde no hay nada que lo limite, no hay nada imposible para Él. Es decir, que esas tres cosas, que es prosperidad, honra, vida, riquezas y exaltación, Dios te la va a dar durante estos 4 meses y medio, en el 2021, en el 2022, 2023, mientras Dios te tenga esta tierra. Y te va a conceder los deseos del corazón y te va a dar más de lo que pides y entiendes. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Hacer lo que dice Dios. Y Dios hace el milagro. Dios va a dar la respuesta a tu oración. Sí, vamos a ver en la congregación su gloria, empleos, sosteniendo los empleos, nuevos empleos, los negocios fortalecidos por Dios, donde los negocios crecen, las familias fuertes espiritualmente. Todo eso lo vamos a ver al ser hacedor de la palabra. Y para hacer la palabra debo de leerla, debo de oírla, el estudio bíblico. Entonces, familia, lo que viene para estos 4 meses y medio y en adelante es una vida sobrenatural. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.